La sala de juntas olía a cera de limón y a nervios contenidos. Una mezcla que ya no me sorprendía tras años en Dinámicas Navarro. La luz del sol se colaba por las paredes de cristal, dibujando rayas largas sobre la mesa donde reposaban los folders de los proveedores. Más adornos que herramientas. Yo estaba 2 sillas más allá de la cabecera, callada como siempre, con el lápiz listo, observando rostros en lugar de papeles. Sebastián Navarro, el tercero de su estirpe, se recostó en su silla de piel, con un traje tan bien cortado que parecía cosido a su cuerpo. Golpeó la mesa una vez y luego soltó una sonrisa burlona al director de compras, que batallaba con una diapositiva. Cumplimiento, dijo, dejando la palabra flotar como si fuera el remate de un chiste malo. Cumplimiento es puro trámite. La risa llegó en oleadas, tímida al principio, luego más sonora cuando todos se miraron buscando complicidad. Yo mantuve la vista baja. Mi celular, boca arriba junto a mi libreta, se iluminó un instante al activar la grabadora con un toque, punto rojo. No volví a mirarlo. La presentación siguió a tropezones, pero nadie escuchaba. Sebastián se alimentaba del espectáculo, su voz retumbaba. Sus anillos reflejaban la luz. Cuando el paquete de contratos llegó hasta él, firmó sin dudar, su pluma de lujo rasgando la hoja con un garbo teatral. Contuve la respiración, manteniéndola firme, mientras leía el nombre del proveedor en la portada, Resinas Delta S.A. Lo había visto antes, semanas atrás, en una lista de aprobaciones federales pendientes, no aprobadas, mucho menos bajo la norma federal para manejar datos confidenciales de defensa. Sentí un nudo en el estómago. Nos estaban atando a un proveedor que ni siquiera estaba autorizado para tocar la mitad de los materiales prometidos en el contrato. No era solo imprudencia, era una violación tan evidente que hasta un auditor novato lo habría detectado con los ojos cerrados. Alrededor de la mesa, todos asintieron como si Sebastián acabara de cerrar un negocio millonario. Javier Montes, el nuevo vicepresidente de operaciones, le lanzó una sonrisa como si hubieran sellado un trato de millones de pesos. Escribí una palabra en el margen de mi libreta sin registro. La subrayé 2 veces. Sebastián se recostó, satisfecho, mientras la risa aún flotaba en el aire. Mi pulso no se aceleró. Años en cumplimiento me habían enseñado a contenerme, a tomar notas en silencio mientras otros actuaban. Pero en ese momento supe que el silencio no duraría. Acerqué el folder hacia mí, las páginas pesadas bajo mis dedos. Esto no era una reunión más. Era el primer acto de algo mucho mayor. Y ya sentía el peso del próximo movimiento acercándose. 12 años en cumplimiento me habían enseñado a volverme invisible. Suéteres beige, entradas discretas, una presencia que todos asumían venía con las paredes, invisible hasta que llegaba el desastre. Y entonces, de repente, me volvía indispensable, la que llamaban para tapar los agujeros que nadie quería admitir que existían. Había construido mi carrera sobre esa paradoja. Un fantasma que sostenía el pulso de la empresa entre carpetas y cláusulas. A veces recordaba la Ciudad de México, los rascacielos relucientes de la firma de abogados que me ofrecía todo dinero, prestigio, noches bajo luces fluorescentes facturando horas que nunca recuperaría. Lo dejé todo cuando la salud de mi madre empeoró. Querétaro era más pequeño, más lento, pero también más auténtico. Aquí no perseguía bonos, construía estabilidad. El cumplimiento me lo daba. No era glamoroso, pero era honesto. Y la honestidad es algo a lo que te aferras cuando todo lo demás se desvanece. De vuelta al presente. Mi bandeja de entrada sonó. Una invitación a una reunión apareció en la pantalla. Preparación para auditoría de proveedores. Revisé los nombres. Todos los líderes de operaciones estaban incluidos. Todos los gerentes de compras. Yo no. El asunto decía solo tomadores de decisiones. Me quedé inmóvil mientras la notificación parpadeaba, como viendo a un mosquito elegir a otra víctima. Exclusión premeditada, no un descuido.
Los signos se acumularon rápido. En la impresora fuera de mi oficina, pasé mi credencial y la pantalla tartamudeó. Acceso denegado. Lo intenté de nuevo. Lo mismo. Esa impresora había sido mía por una década. Esa tarde. Recursos Humanos me llamó con una sonrisa demasiado amplia para ser sincera. Tenían una oportunidad emocionante, un traslado a un nuevo puesto. Coordinadora de Cultura y Valores Estratégicos. Un cargo tan vago que podía significar cualquier cosa, menos cumplimiento. Acepté el papel con manos firmes. Les agradecí cortésmente y lo guardé en mi carpeta en cuanto llegué a mi escritorio. Cada cambio, cada rechazo, cada bloqueo registrado. Pensaron que sacarme del tablero era estrategia. Yo sabía que era desesperación. Y la desesperación, en mi experiencia, siempre deja un rastro. Me acerqué más a mi escritorio. Abrí el tablero de cumplimiento y comencé a rastrear los registros de Resinas Delta. El memorándum llegó a la mañana siguiente, delgado y común, como si despojarme de mi autoridad pudiera hacerse con el membrete estándar de la empresa. A partir de hoy, Alejandra Solís es reasignada al puesto de Coordinadora de Cultura y Valores Estratégicos. Las palabras eran corteses, enmarcadas como una oportunidad, pero la intención era clara: sacarme del control de cumplimiento sin levantar sospechas. Lo leí 2 veces. Luego, dejé que mis ojos se deslizaran hasta la firma digital del director de operaciones, brillante en tinta azul. Parecía correcta a primera vista, hasta que no, el formato de la fecha estaba mal. La marca de agua digital era tenue, como si alguien hubiera usado una plantilla vieja y la hubiera pegado. Quien lo falsificó pensó que nadie lo notaría. Pero notar era mi carrera entera. Imprimí 2 copias. Estampé la hora y la fecha en el margen y las guardé en mi carpeta en casa, etiquetada como represalias, sin dramas, sin protestas por correo, solo otro registro en el archivo. Más tarde, Sebastián Navarro reunió a todos en el atrio, hablando como si estuviera presentando un nuevo producto estrella. Su voz resonaba con facilidad alabanzas a la nueva visión, reconocimiento al liderazgo dinámico. Señaló a Javier Montes, el nuevo favorito, que sonreía como si hubiera esperado toda su vida por ese momento. Sebastián lo llamó el futuro de la empresa. Luego, casi de pasada, añadió un comentario sobre procesos demasiado cautelosos que a veces frenan la innovación. La multitud rió. Mi nombre no se mencionó, pero el golpe dio en el blanco. Cada mirada que se cruzó conmigo sabía a quién se refería. Mantuve mi expresión firme, las manos cruzadas frente a mí. Mientras algo en mi interior se afilaba, me incliné ligeramente, susurrando para mí misma, tan bajo que nadie más pudo escuchar. Piensan que soy un adorno. Olvidaron que tengo colmillos. Cuando los aplausos se desvanecieron y la gente comenzó a dispersarse, me escabullí hacia mi oficina, con el memorándum falso pesando en mi carpeta. El patrón estaba claro: aislarme, desacreditarme, reemplazarme. Me senté en mi escritorio. Abrí de nuevo los registros de proveedores y comencé a rastrear cada línea conectada a Resinas Delta. Esa noche, la oficina estaba casi en silencio. Un zumbido que se siente cuando el aire acondicionado se apaga y solo el resplandor de las lámparas de escritorio corta la oscuridad. Me había quedado hasta tarde, revisando registros de compras, cuando noté algo blanco en la alfombra junto a la puerta. Un sobre, simple y sin marcar, deslizado por la rendija mientras estaba ocupada con los logs de la impresora. Lo recogí con cuidado, como si su peso pudiera delatar su contenido. Adentro había una sola hoja, una captura de pantalla de los registros de acceso. Las credenciales de Javier Montes, claras como el día, ligadas a ediciones en el archivo de incorporación de Resinas Delta. Había cambiado fechas de aprobación retroactivamente, falsificando autorizaciones que nunca existieron. Contuve el aliento, no por pánico, sino por reconocimiento. Alguien se había arriesgado a deslizar esto bajo mi puerta.
Alguien dentro de la empresa quería que estuviera armada, aunque no pudiera estar a mi lado. Una hora después, mi bandeja de entrada sonó con un mensaje marcado de seguridad de TI acceso no autorizado, detectado bajo sus credenciales. Explique las ediciones al archivo de proveedor B. Cautorendumegue 27C. La trampa era burda pero efectiva. Intentaban culparme por las manipulaciones de Javier. Abrí mi propia copia de los registros y los comparé línea por línea. El tiempo era demasiado perfecto. A las 10:14 am, su cuenta accedió al archivo. A las 10:16 am, la mía supuestamente hizo lo mismo, pero mi credencial había sido escaneada en una sala de juntas en ese preciso momento. Imprimí la evidencia, la grapé a la hoja del sobre y la archivé en mi carpeta bajo intentos de manipulación. El mensaje de la empresa era claro: borrarme del cumplimiento y, cuando todo colapsara, convertirme en el chivo expiatorio. Pero la hoja deslizada bajo mi puerta contaba otra historia. No estaba tan sola como querían hacerme creer. Cerré mi oficina, salí al pasillo oscuro y llevé la carpeta contra mi pecho. Sabiendo ya dónde la abriría después, estacioné en el rincón más lejano del estacionamiento, bajo una luz que parpadeaba como si apenas notara mi presencia. El concreto olía a lluvia y café rancio. Bajé un poco la ventana. Puse la carpeta en el asiento del copiloto y abrí mi laptop personal sobre mis rodillas. La pantalla iluminó mis manos con un azul pálido, firme como un pulso. Transferí el audio de 30 segundos desde mi celular, la risa de Sebastián, las risitas dispersas, la frase arrogante cortando el aire. Cumplimiento es puro trámite. No lo reproduje, no lo necesitaba. Ya había memorizado la forma del silencio que siguió. Para Auditoria Federale, asunto proveedor BEM Quas Rondonues 27C. Cuerpo ver adjunto, sin saludo, sin pie de página, sin firma que probara que pertenecía a algún lugar. El clip se adjuntó como un alfiler atravesando tela. Mi dedo se detuvo sobre enviar por medio suspiro. No por duda, sino por costumbre. El pequeño ritual de dejar que el mundo se dividiera en antes y después. En cumplimiento, el silencio es nuestro rifle de francotirador. No gritas, no avisas, solo apuntas. Y el retroceso es el único sonido que te permites. Hice clic. El ventilador de la laptop suspiró. La máquina expendedora al otro lado del pasillo zumbó como un insecto lejano. En algún lugar arriba, una puerta se cerró con un golpe seco, pesado como un veredicto. Cerré la tapa y me quedé en la quietud, con el cuero frío del volante bajo mi palma, el peso cuadrado de la carpeta contra mi muslo. Cuando manejé para salir, el aire se sentía más ligero, como si el edificio mismo hubiera exhalado sin saber por qué. La mañana llegó con su brillo habitual y un filo nuevo. A las 9:06 un mensaje llegó a Legal. Compras y operaciones, solicitud de rastreo rutinario de la Oficina de Auditorías Federales. Parecía un chequeo amable, pero cortaba como una citación. Una lista quirúrgica, flujos de aprobación del último trimestre, historiales de acceso, ediciones con sello de fecha, cada firma ligada a Resinas Delta y proveedores relacionados, 48 horas. A mi alrededor, el ambiente se tensó. Los chats de Slack se volvieron forzadamente alegres. Alguien rió demasiado fuerte cerca de la cocina. Mantuve mi rostro neutral y no imprimí nada, dejando el papel limpio hasta que el pánico encontrara dónde aterrizar. Abrí mi índice externo. Comparé su lista con la mía y comencé a jalar la primera cadena de documentos, un eslabón preciso a la vez, mientras el aire de la oficina se volvía denso y cálido, como una habitación que apenas notaba que sus ventanas no se abrían. La solicitud desde la capital se esparció por la oficina como humo. Legal corría entre salas de juntas, aferrando carpetas que de pronto parecían radiactivas. Compras disparaba hilos de correos frenéticos, cada uno con más nombres en copia.
como si el volumen pudiera suavizar el borde de un plazo federal. Operaciones susurraba en oficinas de cristal, con las persianas a medio cerrar, como si eso los protegiera de la supervisión. Yo me quedé quieta. Mi respuesta fue medida, deliberada. Saqué copias físicas de mi carpeta, la lista de proveedores mostrando a Resinas Delta sin registro, las firmas ausentes, el correo de advertencia que envié meses atrás y nunca recibió respuesta. Los metí en una carpeta delgada. Marqué la fecha y los entregué a Legal sin comentarios. Sus ojos se deslizaron de los míos, demasiado nerviosos para preguntar cuánto tiempo llevaba guardando esas páginas. La represalia se agudizó. En días, mi nombre desapareció de la invitación a la reunión semanal de liderazgo. La impresora fuera de mi oficina, la que usé por una década, ahora parpadeaba acceso denegado sin importar cuántas veces pasara mi credencial. Al final de la semana, un hombre de mantenimiento apareció en mi escritorio, con un portapapeles, preguntando alegremente si quería reubicarme cerca del nuevo núcleo cultural. Sonreí, decliné y registré la hora. Cada desaire, cada bloqueo otra línea en el archivo. Entonces vino Sebastián. Salía de una reunión tardía cuando emergió de las sombras del pasillo, su loción fuerte y pesada. Se acercó, su voz baja, solo para mí. Si esto estalla, dijo, apenas moviendo los labios, tú eres la oficial de cumplimiento en registro. Recuérdalo. Por un latido, las luces fluorescentes zumbaron más fuerte que mi propio pulso. Quería que sintiera el peso de la trampa, que sin importar qué, la caída sería mía. No me inmuté, lo miré a los ojos. Pasé junto a él sin decir palabra, con la carpeta bajo mi brazo, de vuelta en mi escritorio. Abrí de nuevo la solicitud de rastreo y comencé a construir la cadena. Cada documento que añadía se sentía menos como papeleo y más como munición, encajando en su lugar para el momento que sabía que vendría. El segundo mensaje desde la capital llegó sin cortesía alguna, sin frases vagas sobre supervisión rutinaria, sin disclaimers amables, solo una línea en negritas. Proporcionen la documentación completa de cumplimiento para la incorporación de todos los proveedores. De marzo a mayo, incluyan registros, ediciones y autorizaciones. Plazo 48 horas. El edificio lo sintió al instante. La sala de guerra de Legal entró en modo de crisis total, puertas que se cerraban. Asistentes legales corriendo como pájaros asustados. La voz del consejero general resonando por el pasillo, afilada e implacable. Compra se congeló, inseguro de qué firma aparecería después. Los ejecutivos susurraban en esquinas con el miedo de quienes ya sentían las paredes cerrándose. Me quedé en mi escritorio, lo bastante tranquila para tomar mi té. No necesitaba búsquedas frenéticas. Mi carpeta estaba lista, uno por uno. Escaneé los archivos advertencias a proveedores, capturas de aprobaciones faltantes, el memorándum de reasignación falsificado, los registros mostrando mis credenciales manipuladas. Cada página entró en un paquete digital, limpio y cronológico. Cada entrada con sello de fecha. No escribí comentarios. No los necesitaba. El papel hablaba. Cuando terminé, me detuve en la última sección. No eran solo las huellas de Javier esparcidas en esos documentos. Ahí estaba, en tinta negra, la firma de Sebastián Navarro en un formulario de aprobación de proveedor, fechado 2 semanas antes de que Resinas Delta siquiera apareciera en la base de datos federal. Había firmado por un proveedor fantasma. Apostando a que nadie lo notaría, copié la página 2 veces, una para el paquete, otra para mi archivo personal, y adjunté el archivo a un nuevo mensaje. De nuevo, sin saludo, sin florituras, solo evidencia enviada a la corriente, llevada al único poder que importaba. Cuando cerré mi laptop, el aire de la oficina se volvió pesado, viciado, como si todos contuvieran el aliento al mismo tiempo. El reloj sobre el mostrador de recepción pasó de las 6. Cada segundo marcando el avance de un plazo que ninguno de ellos
podía cumplir. No sin mí. Guardé la carpeta en mi cajón, lo cerré con firmeza y supe que el próximo movimiento ya no sería solo mío. La reunión trimestral de la Junta ya estaba en marcha cuando bajé del elevador en el piso 12. La sala de paredes de cristal se extendía ante mí como un acuario de trajes caros y confianza forzada. Adentro estaban todos los ejecutivos que importaban Sebastián en la cabecera. Javier inclinado como si fuera dueño del aire, Legal agrupado como centinelas nerviosos. No estaba en la lista de invitados, pero conocía el horario de memoria. A las 9 en punto. Las puertas de cristal se abrieron de nuevo. Un hombre de traje gris entró, con pasos deliberados, de esos que no necesitan presentación. Solo llevaba una laptop y un pequeño altavoz negro. El señor Ramírez, de la Oficina de Auditorías Federales. El ambiente cambió al instante, como si el oxígeno se hubiera drenado de la sala. Ramírez puso el altavoz en la mesa pulida, conectó su laptop y dio play. Mi grabación llenó el aire, nítida e innegable. La voz de Sebastián resonó con seguridad arrogante. Cumplimiento es puro trámite. Una risa incómoda lo siguió. Cada risita, cada aliento cómplice capturado para siempre. Cuando el clip terminó, el silencio presionó contra las paredes. La mirada de Ramírez cayó sobre Sebastián. Explique esto. Javier se enderezó, listo para intervenir. Lo que quiso decir no usted, cortó Ramírez, sin romper el contacto visual con el director. Sebastián levantó una mano hacia Legal, como si alguno pudiera conjurar una excusa. Nadie lo hizo. El consejero general solo se movió incómodo, con los labios apretados. Ramírez dejó que la pausa se alargara. Luego preguntó, ¿quién supervisó el cumplimiento durante la incorporación de este proveedor? Todas las cabezas giraron al mismo tiempo, no hacia Sebastián, no hacia Javier, sino al asiento vacío al otro lado de la mesa. Mi asiento. Las puertas de la sala se abrieron detrás de mí, y una voz resonó en el pasillo: señorita Solís. Nos acompaña Di un paso adelante, con la carpeta en la mano, las paredes de cristal reflejando el rostro que tanto se habían esforzado por borrar, y crucé el umbral hacia la sala de la que me habían excluido por meses. La silla, junto a Legal, estaba de pronto vacía, y me deslicé en ella sin dudar. El cuero estaba frío bajo mis palmas, pero mi voz se mantuvo firme mientras ponía una carpeta delgada en la mesa y la empujé hacia Ramírez. 10 páginas, no más, cada una elegida como un cuchillo. La abrió lentamente, escaneando en silencio. Página 1, el memorándum de reasignación que Recursos Humanos me entregó, firmado con un sello digital del director de operaciones que no coincidía con los registros oficiales. Falsificación, impresa en blanco y negro. Página 2, registros del sistema mostrando intentos de acceso no autorizados bajo mi nombre, junto a pruebas de mi credencial que demostraban que estaba en otro lugar. Manipulación deliberada. Página 3, el nombre de Resinas Delta ausente de la lista federal de proveedores, con mis advertencias marcadas debajo, ignoradas pero con sello de fecha. El rostro de Sebastián se descompuso con cada página que pasaba. El hombre que amaba su propio reflejo ahora parecía vacío, como si las paredes de cristal se cerraran sobre él. Javier, siempre tan presumido, se hundió en su silla, su postura colapsando centímetro a centímetro. Ningún mazo de diapositivas podía salvarlo ahora. Ramírez cerró la carpeta con el peso de un martillo. De ahora en adelante, dijo, con tono plano y seguro, coordinamos directamente con la señorita Solís. Las palabras cayeron como un veredicto. La reunión continuó, con preguntas girando sin respuestas, Legal susurrando al oído de Sebastián, Javier mirando la alfombra. No ofrecí más de lo que ya había dado. El silencio era más poderoso ahora que cualquier discurso. Al final del día, el juicio llegó. A las 5:02 p.m. Las bandejas de entrada de la empresa sonaron al unísono. Boletín formal de Recursos Humanos. A partir de este momento, el vicepresidente de operaciones, Javier Montes,
queda suspendido pendiente de una investigación federal por violaciones de cumplimiento, sin firma, sin despedida cortés, solo una guillotina digital. Vi la notificación aparecer y desvanecerse en confirmaciones de lectura. La oficina cargándose de susurros que no se atrevían a romper en palabras. La placa con el nombre de Javier ya estaba siendo arrancada del cristal fuera de su oficina cuando pasé. La huella de las letras aún visible en el adhesivo. Y a través del silencio que siguió, todos sabían que el colapso no había terminado de caer. El lunes por la mañana, la sala de juntas se sentía diferente. Las paredes de cristal eran las mismas, la mesa aún brillaba con cera, pero el aire había perdido su arrogancia. Por primera vez, me puse de pie al frente de la sala. Nadie sonrió con sorna. Nadie revisó su celular. Nadie interrumpió. Los bolígrafos se movían rápido sobre el papel mientras citaba cláusulas. Y los mismos ejecutivos que antes ponían los ojos en blanco ante mis reportes, ahora se inclinaban hacia adelante, escuchando. Desglosé el calendario de auditoría, una línea de tiempo dividida en semanas, cada paso ligado a regulaciones federales. Donde antes deslizaba notas al pie en resúmenes semanales, ahora hablaba en voz alta. Las palabras caían, firmes y precisas, y todos los rostros en la sala las seguían. No era poder lo que me llenaba, era claridad. A la mitad, la consejera general carraspeó y anunció lo que todos esperaban: Sebastián Navarro había sido convocado a la Ciudad de México. Una audiencia de cumplimiento con auditores federales, efectiva de inmediato. Ya estaba en un vuelo. La noticia cayó sobre la mesa como una puerta que se cierra. Nadie se atrevió a mencionar su nombre otra vez. Marqué la siguiente tarea en el pizarrón. Mi letra afilada. Cada línea subrayada con cuidado deliberado. Esto ya no era sobre supervivencia. Era reparación. Reconstruir la confianza no solo con los reguladores, sino con la gente que había creído que mi trabajo era un adorno. Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara lo suficiente para que me miraran y entendieran lo que significaba. Durante años intentaron callarme, hacerme pequeña, archivarme como otra carpeta en un estante olvidado. Pensaron que me silenciaron. Solo me dieron el micrófono. Cuando cerré la carpeta y puse la tapa al marcador, la sala se mantuvo en silencio. El nuevo orden ya había tomado forma, no con fanfarrias ni aplausos, sino con una sola verdad que ninguno podía negar. La voz más callada ahora cargaba el peso del martillo. Recogí mis papeles, los ordené en una pila limpia y me preparé para el próximo capítulo del trabajo que esperaba más allá de esas paredes de cristal.